Dar inicio al webinar de octubre sobre nuevas tendencias para estrategias de expansión. Como bien Fer nos estaba presentando, bueno, yo soy Sofía Cova, soy la directora de negocios y también va a estar conmigo Eric Macías, científico de datos de la empresa. La agenda de hoy, una brevísima introducción de quiénes somos. Luego vamos a hablar de los retos y los obstáculos que tienen los tomadores de decisiones en cuanto a estrategias de expansión. Y finalmente vamos a explorar las 3 tendencias más relevantes. Ahí incluso vamos a ir viendo junto a cada tendencia algunos casos y ejemplos ilustrativos de estas tendencias. Rapidísimo, vamos entrando nosotros, bueno, Predict Data Driven, ¿quiénes somos? Somos una consultora de datos con más de 14 años de experiencia, más de 20 años. Hoy en día trabajamos prácticamente en toda Latinoamérica: México, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, y bueno, también tenemos proyectos en Europa, Australia, India y demás. Y esto es un ejemplo de las marcas que trabajan con nosotros. Somos multiindustria, no estamos enfocados en una sola en particular, trabajamos con todo tipo de sectores. Y vamos a pasar la siguiente, y vamos entrando de lleno. Eric, te cedo ahí el espacio. Perfecto. Bueno, pues ya ahora sí que entrando en el tema que vamos a tratar el día de hoy, nos gustaría empezar justamente con los resultados de esta encuesta que se realizó a diferentes tomadores de decisiones, en la cual se les preguntaba en concreto cuál es el principal reto de sus organizaciones en cuanto o en relación al tema de puntos de venta, ¿no? Vemos aquí que casi un tercio de las respuestas tornaron mucho en temas de optimizar las estrategias de expansión, es decir, cómo mejoro toda mi estrategia de ubicación, ¿no? Y se dan cuenta, el 8.5% tiene que ver también mucho con temas de ubicación en cuanto al cierre y reubicación de los POIs o la detección oportuna de POIs que tienden a ser poco rentables, ¿no? Y bueno, el resto, alrededor del 67%, tiene que ver con el monitoreo de POIs actuales. En esta sesión o en esta charla, vamos a enfocarnos ahora sí que en esta parte que tiene que ver más con las estrategias de expansión, para justamente ir platicándoles sobre tendencias que aquí en Predict, que ya llevamos bastante tiempo asesorando a empresas, desarrollando soluciones a la medida para apoyar estrategias de expansión en diferentes ámbitos, en diferentes sectores. Pues vamos a ir atacando cuáles son las que desde nuestra perspectiva son las tendencias que hemos visto y con casos específicos que hemos nosotros observado con nuestros clientes. Ahora bien, ¿cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál viene a ser el principal problema al momento de que, pues, optimizar estas estrategias de expansión? No, no, en realidad, no venimos aquí a contarles algo nuevo, ¿no? Simplemente queremos resaltar el hecho de que sigue siendo el aprovechamiento de la información uno de los obstáculos en justamente aprovechar o optimizar las estrategias de expansión de los negocios en particular, ¿no? Aquí tenemos un dato duro en el cual vemos que solamente el 26% de las empresas en toda América Latina cuentan con una estrategia clara de análisis de datos, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera les está poniendo ese obstáculo, el no poder gestionar bien, el no poder explotar bien las fuentes de información que de hecho ya pueden estar recolectando, puede ser un gran obstáculo, ¿no? Y otro dato, justamente el 51% de las organizaciones en América Latina afirman no saber cómo aumentar sus capacidades de analítica, es decir, no tener esa guía de cómo pueden seguir explotando la información que de alguna manera está pues dispersa y que de alguna manera no tiene una estrategia totalmente aterrizada. Perfecto. Gracias, Eric. Entonces, ¿cuáles son y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que buscan cambiar este panorama, siempre con el objetivo de mejorar o optimizar nuestras estrategias de expansión?
La primera y lo interesante de estas tres tendencias que hemos detectado es que van de menos a más, ¿verdad? Todas las empresas son un mundo, cada una va a estar en distintas etapas. Nosotros hemos visto de todo, desde las grandes corporaciones que tal vez se van a encontrar ya peleando o tratando de sumarse a la tendencia más avanzada, que es la tercera, a empresas donde vamos recién arrancando y tratando de aprovecharlas. Entonces, lo interesante es como un continuo lo que vamos a ir viendo hoy. Y obviamente vamos avanzando en técnicas más sofisticadas que nos permiten principalmente tener alguna ventaja competitiva sobre la competencia, ¿verdad? Las estrategias de expansión existen desde hace años, pero la idea es siempre tratar de encontrar una forma de hacerlo mejor, una forma de incorporar más matices a la realidad, etcétera, y de esto se trata. La primera tendencia es un mayor aprovechamiento del componente geoespacial en los datos. La segunda, maximización de la información interna de la empresa con data tanto externa como alternativa. Vamos a hablar también de eso. Y la tercera, nuevas maneras de utilizar tanto inteligencia artificial, que está tan en boga, ChatGPT, pero involucra mucho más que eso, y Machine Learning, que es un pasito antes de inteligencia artificial. Perfecto. Y bueno, profundizando en esta primera tendencia que nosotros hemos detectado, que es justamente cómo podemos aprovechar de mejor manera el componente geoespacial en los datos, iniciamos con esta estadística, ¿no? Que es bastante alta, ajá, en donde el 80% de la data que se recolecta, ahora sí que revisando, ¿no? Todos diferentes tipos de negocios, toda la data que de alguna manera ya se está recopilando para realizar análisis, evaluaciones, sustentar estrategias de los negocios, tienen algún componente geoespacial, ¿no? Y creo que sobre todo que aquí seguramente tenemos a mucha gente de las áreas de expansión, eh, eh, pues vemos y sabemos lo importante que es el componente geoespacial, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos otro número, solamente el 10% de toda la data que se está recopilando que tiene un componente geoespacial se está utilizando para desarrollar estrategias, ¿no? Aterrizar todas las estrategias que tenemos en cuanto a encontrar las mejores zonas, ¿no? Evaluar nuevos puntos para la apertura de nuevos puntos de venta, en realidad no se está aprovechando del todo, ¿no? Entonces, siguiente, para continuar con la idea, ¿cómo nosotros o dónde está la clave en empezar a detectar, pero sobre todo aquí lo importante de esta tendencia es empezar a detectar esos puntos clave, ajá, que tienen el componente geoespacial que seguramente se están capturando o no, ajá, pero cómo empezarlo a aprovechar, ¿no? Y aquí tenemos algunas características como para guiar o para aterrizar un poquito sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los puntos propios, empezar a recolectar información de qué características tienen cada uno de esos puntos, ¿no? Y ir detectando incluso sin análisis demasiado sofisticados, patrones de determinados productos que se tienden a mover más en determinados puntos de venta y justamente eso relacionarlo con el componente geoespacial, cómo afecta, ¿no? La temporalidad en el consumo, incluso hay muchas variables que hoy en día tú puedes relacionar con el consumo de determinados productos y, por ejemplo, factores climáticos, ¿no? En temas de la competencia, es bien importante empezar y nosotros hemos visto que muchos de nuestros clientes, si bien de una manera muy básica, empiezan a recolectar, pues, dónde está el competidor, quién está abriendo en la zona de influencia donde tengo yo mis puntos de venta, qué también le puede estar yendo, ¿no? Entonces, también ir recopilando esa propia información y ponerlo en un contexto geoespacial de dónde estoy yo y dónde están los demás, también empieza a ser clave para tomar mejores decisiones para que nuestros puntos rindan al óptimo, ¿no? ¿Cuál podría ser el volumen de visitas? ¿Qué tipo de usuarios recibe? Etcétera, ¿no? Y también ir capturando, ir conociendo de cada uno de nuestros puntos, pues el tipo de cliente que de alguna manera nos está visitando, ¿no? Características que a lo mejor y pueden ser simplemente por observación, pero que al final del día empiezan a sumar características y conocimiento de nuestros clientes, de nuestra competencia y del propio punto a las estrategias que nosotros podemos estar
analizando, ¿vale? Sí, gracias. Y bueno, aquí les vamos a platicar un caso muy específico del estatus en el que uno de nuestros clientes empezó a justamente a ver la importancia que era, al menos, ¿no? Si bien ya tenían una estrategia de expansión relativamente básica, ¿no? Donde tomaban decisiones muy en términos de, pues, empíricamente, ¿no? Que justamente todavía en esta tendencia estamos, si bien utilizando información, todavía la toma de decisión se basa mucho en la observación, en un ámbito muy empírico y sobre todo en la experiencia. Pero no termina de cerrarnos, ¿no? Y justamente este cliente del ámbito restaurantero tenía un objetivo. Él veía una caída en sus ventas como tal, pero no sabía cómo explicarlas. Obviamente, entre la experiencia sabía que empezaba, muchos de los puntos de venta que tenían empezaban a tener bastante competencia, ¿no? Empezaban a abrir muchos puntos en el entorno. Entonces él quería determinar el impacto de ventas por la presencia de competidores y cómo iban de alguna manera reaccionando ante esas nuevas aperturas. Y en concreto, con el objetivo de enfocar estrategias a puntos de venta con alta competencia para justamente que no cayeran esas ventas, ¿no? ¿Cuál fue la solución? El equipo de marketing prácticamente hacía una revisión recurrente de fuentes digitales para capturar en un Excel, literal, ¿no? O sea, incluso aquí estamos en una etapa ni siquiera tan avanzada en temas de tecnología, pero que ya veían que el componente geoespacial tenía un efecto directamente en sus ventas y empezaron a capturar ubicaciones de sus competidores, monitorear los cierres, monitorear nuevas aperturas para ir alimentando esa base de datos y posteriormente con las ubicaciones de sus puntos, algo tan básico como mapear a su competencia y a ellos en un Google Earth, ajá, eso ya les permitió tener una visión y tomar mejores decisiones. ¿Cuál fue el resultado de ese análisis tan básico que fue monitorear a la competencia y saber dónde están ellos, aunque muy básico? Fue detección de puntos para enfocar esfuerzos, saber si esas aperturas, qué tanto en el tiempo iban afectándolos, cuáles eran de alguna manera los principales competidores para darles un seguimiento puntual, qué están haciendo, qué promociones están haciendo, qué están haciendo cosas diferentes a mí que de alguna manera yo puedo también capitalizar para pues enfrentarme ahora sí que en mismas condiciones con ellos, ¿no? Y atraer al consumidor. Y sobre todo detectar zonas con oportunidad. Al momento del que ellos se vieron en la necesidad de ir recolectando nuevas aperturas, incluso veían que competidores principales abrían en determinadas zonas, pues voltear a ver esas zonas y saber por qué estaban abriendo allá, ¿no? Y bueno, este es uno de los casos que más que nada queríamos ejemplificar de una empresa que está aprovechando ese componente geoespacial de una manera muy básica, pero que ya le permite tomar decisiones a partir de la observación, ¿no? A partir de evidencia y de conocimiento empírico. Adelante. Perfecto, pasamos entonces a la segunda tendencia, que es maximizar la información externa de la empresa con data externa y alternativa. Como veíamos, incluso partiendo del punto anterior, el entendimiento del entorno y tratar de obtener lo más que podamos, tanto de nuestros clientes como a partir de esfuerzos propios, como de nuestros competidores y nuestros propios puntos, ¿no? Si vamos eso avanzando y viendo, bueno, ¿qué más yo puedo incorporar? Porque cuando estamos en un análisis básico, digamos, de cómo se podían hacer las cosas hace 20 años, 30 años, teníamos sí información de qué hay alrededor nuestro y empezaron ahí a agregarse, ok, ¿cómo es el nivel socioeconómico de mi entorno? ¿Cómo es la gente que vive alrededor? ¿Cuál es mi trade area o mi área de cobertura? Y ahí empezamos a hacer observaciones, por ejemplo, para un punto en particular, se hacen conteos y puedo saber cuántas personas pasan en ese punto en particular, conteos manuales, entender cuántas personas entran y salen de una empresa. Eso ya es cuando vamos incorporando data externa. Lo interesante acá, y justamente es maximizar toda la información que pueda existir externa, entra todo el componente de data alternativa. La data alternativa son estos datos que se generan a partir del Internet de las cosas, que se generan simplemente por interactuar en distintas instancias las personas,
No son datos que son generados con el fin de ser utilizados en análisis estadístico o socioeconómico, pero son datos que nos sirven, como por ejemplo el tema de patrones de movilidad a partir de dispositivos móviles. Nosotros hoy por hoy podemos saber a nivel de toda una ciudad dónde están las áreas con mayor tránsito de personas. No dónde están las que viven más, no, efectivamente dónde hay mayor concentración de personas. ¿Qué características tienen esas personas? ¿Son de qué nivel socioeconómico? ¿Qué otros lugares visitan? Por ejemplo, ¿visitan mi competencia? Las mismas personas que me visitan a mí, visitan, si estamos, no sé, en un restaurante con bebidas alcohólicas, dirigido más para la noche, bar-restaurante. Bueno, después, ¿qué hacen? ¿Van a discotecas? Antes van a otro lado? Todo ese tipo de información, todo ese tipo de análisis hoy por hoy se puede ir incorporando a partir de datos alternativos como de celulares. Después también obviamente entender patrones de vehículos, de tráfico vehicular, eso también hoy se puede realizar. Otras fuentes no convencionales, y acá obviamente va a depender de cada caso, ¿no? Fuentes no convencionales, hemos hecho nosotros estudios donde, por ejemplo, incorporamos datos derivados de TripAdvisor y relevamos todo tipo de información que podamos encontrar. Hasta hemos hecho análisis de imágenes con el objetivo de entender qué producto o qué marca de algo se está ofreciendo en determinado lugar. El punto es, cuanto más información se pueda incorporar, mejor. Obviamente eso incrementa la sofisticación en el análisis y lo que permite finalmente, ya entrando en la tercera etapa, porque acá estamos en recopilar, ¿verdad? En maximizar toda pieza de información, pero ¿cómo la maximizamos? Obviamente tenemos que aplicar técnicas avanzadas de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, que es de lo que va a hablar Eric en la siguiente etapa. Pero el primer punto es el encontrarle el valor a toda pieza de información, y eso va desde una cultura organizacional, y desde de aprovechamiento y de saber que tal vez no es la data perfecta, pero algún valor le podemos sacar. Eso es más un tema de cultura organizacional, que las empresas que lo logran es en donde realmente llegan a maximizar ese valor. Aquí hay algunos de los beneficios de la data alternativa, siempre grandes, y vamos a hacerlo rápido porque incluso les dejamos un QR code para que, si quieren, tenemos otro webinar que hicimos hace unos meses pasados profundizando en todo el tema de data alternativa, pero los principales beneficios son muchas veces que es data fresca. Por ejemplo, nosotros a partir de data alternativa de precios de alquiler de las propiedades y de venta de propiedades, hemos desarrollado modelos que nos han permitido entender el nivel socioeconómico de zonas, no solo a nivel más granular, por ejemplo, en el caso de México, a nivel de manzana, que si bien a nivel del censo está, pero hay veces que ese censo es viejito. Entonces, ¿qué hacemos con la data de alquileres? Lo traemos a valor presente. Entendemos mejor cómo es, incluso a veces hasta cuestionamos la metodología tradicional de nivel de ingreso, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Mejor entendimiento del entorno real y mayor granularidad. Insisto, normalmente estas piezas de información tienen latitud, longitud, entonces nos permiten hacer análisis mucho más micro con este tipo de soluciones, por ejemplo, para pequeños restaurantes, los que son como para solo el takeout, para llevar, entender si de cierto lado de la calle hay más personas que de otro lado de la calle puede ser sumamente importante, ¿verdad? La data, esta alternativa de dispositivos móviles, te puede ayudar a hacer eso. Y como todo, bueno, en general te dan una ventaja competitiva. El caso que tenemos, una desarrolladora inmobiliaria, que esto puede aplicar para una desarrolladora inmobiliaria, puede aplicar para, es más, tenemos también otro cliente, si mal no me equivoco, en el sector hotelero, incluso también en el sector restaurantero. ¿Cuál era el objetivo? Poder analizar las características de manera ágil y rápida, las características del entorno de cualquier lugar en una ciudad. Y esta ciudad, en el caso este en particular, si mal no recuerdo, creo que fue Ciudad de México, pero puede ser, tenemos otros proyectos en Ciudad de Guatemala, en Quito, en Ecuador, no importa en cuál. El punto es que cuál fue la solución, una plataforma geoespacial con todas las capas de información, absolutamente todas las capas, toda pieza de información que tenemos, la ponemos en un mapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que podemos, por ejemplo, tenemos al equipo de campo de expansión en la calle, detectan un local disponible, tenemos que reaccionar rápido porque el local se puede ir. Este tipo de plataformas nos permiten
rápidamente entender, ok, si esta es una zona de alta concentración de tránsito peatonal, tiene tales características que coinciden con las características de mis restaurantes de mayor rentabilidad, y tiene XNC, etcétera, etcétera. Rápidamente podamos hacer una evaluación de si es bueno o no el local. Después siempre vamos probablemente a mandar a alguien que lo vaya a revisar, pero el punto es, con este tipo de soluciones no tenemos que mandar absolutamente, no tenemos que hacer un estudio profundo en cada local disponible. Con esto entendemos, podemos afinar mucho más el lápiz, ahorrar recursos en donde efectivamente hacemos esos análisis a profundidad. ¿Por qué? Porque ya hicimos un montón de trabajo previo en la plataforma. Nos ahorramos tiempo y nos ahorramos costos evaluando la información, o sea, evaluando el punto con un montón de capas de información de manera expedita. ¿Ok? Y pasamos a la última tendencia. Eric. Correcto, aquí ya entramos en esta tercera tendencia a un terreno un poquito más avanzado, ¿no? O bastante avanzado, en el cual ya empezamos y esto tiene, incluso está muy relacionado con el madurez de las empresas, ¿no? Pero también con el tipo de calidad de información con la que vienen contando y que de alguna manera nos va a permitir ya atacarlo, ¿no? Y es simplemente cómo nosotros utilizamos las nuevas tecnologías en términos de inteligencia artificial y modelos o algoritmos de machine learning para justamente pasar desde esos análisis tan básicos a análisis más predictivos, ¿no? Aquí simplemente un dato, el 67% de los tomadores de decisión coinciden en que este tipo de tecnologías en marketing y ventas son cada vez más fundamentales para pues tomar o ser más relevantes en el mercado como tal, ¿no? Y también del lado derecho podrán ver ahí un poco acerca de la adopción de este tipo de tecnologías en América Latina. Si se dan cuenta, pues en realidad estamos ahí muy abajo, ¿no? Con respecto a otros países en toda América Latina, alrededor del 30% de los proyectos, ¿no? Tienden a ser muy, por así decirlo, em, ya, ya aplicados, ¿no? Es decir, utilizando estas tecnologías aplicadas a fenómenos de negocios incorrectos, la estadística es relativamente baja, y pues creo que esto simplemente nos muestra la oportunidad que hay, ¿no? De salirnos de esa exploración que de hecho nosotros cuando explorábamos esto ya tiene pues más de 10 años, ¿no? Y que en los últimos años nosotros nos hemos dedicado en prácticamente ya utilizar esta tecnología para desarrollar ya este, pues desarrollar herramientas, desarrollar soluciones que ya impactan directamente a los negocios, ¿no? Que ya empiezan a mover la aguja de ingresos, de rendimiento en operaciones, etcétera. Siguiente, por favor. Y ahora, ¿por qué empezar a utilizar este tipo de tecnología y por qué empezar a utilizarla sobre todo aplicada a las estrategias de expansión? Primero, creo que es importante hablar y hacer un recap rápido de cómo era el análisis tradicional, ¿no? Por lo regular, como los hemos venido platicando en estas dos tendencias, pues empezamos a hablar ya de algunas más variables, ¿no? Pero por lo regular se empiezan muchas incluso de las áreas de expansión con las que hemos trabajado, siguen tomando decisiones tomando en cuenta en función del conocimiento empírico y la observación que ellos tienen, la experiencia que tienen en su negocio, toman determinadas variables, ¿no? No más de 10, por así decirlo, que eso ya les permite decir, ok, mira, esta zona, si tiene estos 3 factores, estos 10 factores, tiene un mercado cerca, tiene un supermercado también muy cercano, tiene una escuela, tiene, o sea, determinados factores, pues seguramente sí me va a servir, ¿no? Entonces, basamos la decisión en muy pocas variables y ya con incorporando tecnología más avanzada, nos va a permitir, uno, que esas variables que nosotros estamos tomando en cuenta, descomponerlas y transformarlas en muchas variables e incluso incorporar nuevas fuentes de información que anteriormente no estábamos utilizando, como ya bien lo mencioné en la tendencia pasada, Sofía, todo el tema de tráfico vehicular, todo el tema de covisitación, ¿no? Que es justamente entender de la zona, de esa zona que yo estoy evaluando, la gente que se mueve por ahí, qué otro tipo de lugares visita, ¿no? ¿Dónde lo vi por la mañana? ¿Dónde lo vi dónde lo veo por la noche? Y esos patrones de movilidad que nos empiezan a generar
matices, ajá, esos pequeños matices que si bien cuando nosotros corremos estos modelos tenemos las variables que son más fuertes o que impactan más en el éxito de un punto de venta y que estos modelos son capaces de detectarlas, tenemos también un montón de variables que van generando que también son, si bien no son el fuerte o no son el componente principal, permite generar esos matices para entender por qué a lo mejor y aquí me va a ir un 3% mejor que en este lado y me va a ir un 10% mejor en esta zona que en esta, ¿no? Aunque las dos tengan un potencial alto. Entonces, toda esta información nos va a permitir y los modelos nos van a permitir, pues, medir, ajá, esas pequeñas diferencias entre las zonas, pero sobre todo, y a lo mejor íbamos a la siguiente para hablar un poquito de qué es lo que nos va a permitir o qué es lo que nos está ayudando hoy en día este tipo de aplicaciones de modelos de inteligencia artificial y machine learning aplicados a temas de expansión. Primero, reducir la incertidumbre de las inversiones que vamos a realizar, ¿no? Simplemente porque nos va a predecir un determinado potencial, nos va a permitir entender un rango de ventas estimados que de por sí ya eso ya nos podría ayudar a hacer proyecciones financieras futuras, ¿no? Obviamente aprovechar de mejor manera toda la información interna y externa que se está generando, poniéndole un contexto adicional y esos matices de los que les estaba hablando, ¿no? Y sobre todo que aquí se suma el hecho de esas ventajas que comentaba Sofía en la tendencia anterior. Esos análisis más robustos, esos análisis en menor tiempo, que prácticamente aquí no nada más es decir, ok, mira, me están ofreciendo en una esquina un local comercial, es una esquina, ya es bueno, ¿no? Darlo por hecho, ¿no? Y si no, nada más ir y decir, ok, mira, la población en su entorno es así y así, el nivel socioeconómico de la gente que vive ahí es así, sino que ya vamos más allá y ya podemos entender que en esa zona el modelo está prediciendo en función de todas, de un montón de variables. Nosotros hemos corrido estos modelos con alrededor de 400 variables diferentes, que nos va a decir qué tan bien es, qué tan bueno es el punto, si es de potencial alto, si es por potencial medio, si es de potencial bajo, pero sobre todo un índice, muchas veces generamos un índice para detectar qué tan parecido es a mi punto más exitoso y también pues dar esos rangos de estimación de ventas para tener también una idea de qué también nos iría en esa zona, ¿no? Y prácticamente el equipo de expansión aquí no nada más puede ver si tiene las características, prácticamente va a ir y va a ver si en esa zona me va a ir bien o me va a ir mal, ¿vale? Y simplemente aquí para aterrizarlos con un caso de éxito que nosotros tenemos en concreto para uno de nuestros clientes, que es Boston Restaurants. Tiene diferentes ubicaciones aquí en México y justo su objetivo era, ellos principalmente su estrategia está muy fuerte en establecerse en centros comerciales, ¿no? Entonces ya tienen, por lo regular, les ofrecen constantemente espacios, ¿no? Donde ellos se pueden instalar. Ahora ellos querían contar con una metodología la cual de una manera pues, relativamente sencilla y en poco tiempo poder estimar en cuáles de esos set de oportunidades que tienen para abrir les va a ir mejor para hacer priorización, ¿no? Si abro primero aquí, si abro primero en o incluso si, dado que los recursos son limitados y solamente estoy planeando abrir tres en un año y de alguna manera pues no me alcanzan los 6 centros comerciales y oportunidades que tengo, pues por cuáles empiezo, ¿no? Entonces nosotros les diseñamos toda una metodología en la cual les permite minimizar ese riesgo de sus inversiones, tomar mejores decisiones en dónde realizar las aperturas a partir de un modelo de Machine Learning que toma las variables de venta de cada uno de sus puntos que están en operación actualmente. Nosotros ponemos en contexto de esos puntos diferentes variables geoespaciales, las transformamos, ajá, en una representación vectorial de cada uno de los puntos con un montón de variables que explican el fenómeno de entorno, el fenómeno de visitas, un montón de variables, estas variables que les mencionaba, que nos permiten relacionar o encontrar patrones entre el éxito de las ventas y las características de todas estas variables. Al final del día tuvimos, este modelo les permitió un conocimiento de los factores de entorno que impactan en las ventas, es decir, un conocimiento más profundo, más allá, más riguroso de la observación y del conocimiento empírico que les permite decir qué es los factores que impactan en sus ventas,
tener mejores perspectivas financieras del negocio para hacer mejores proyecciones de cómo les va a ir y sobre todo estrategias a nivel de puntos para incrementar las ventas, ¿vale? Y bueno, hasta acá eh, las tendencias. Perfecto, ahí no me podía desmutear. Perfecto, gracias, Eric. Entonces, tal vez nada más hacemos una recapitulación antes de pasar directamente a las preguntas. Finalmente, como les comentábamos, hemos visto que estas tendencias que detectamos, las empresas están en distintas etapas, como todos. Y la idea acá es que cada empresa, o sea, es un continuo, ¿verdad? Y tenemos que ir avanzando. No podemos hacer modelos de Machine Learning tal vez de una in-house, sino que tenemos que tal vez al principio apoyarnos en alguien más. A lo que voy es, dependiendo de la etapa en la que esté, nosotros como empresa siempre les vamos a poder apoyar. Tenemos clientes, ya empresas, la mayoría de corporaciones muy sofisticadas, que tienen sus propias plataformas, sus propios sistemas, y nosotros los apoyamos con datos alternativos de muy alto nivel, muy granulares, que permiten, ellos incorporan a sus análisis de Machine Learning y con sus científicos de datos generan los resultados. Hay que tener una infraestructura adecuada, hay que tener un equipo de ciencia de datos adecuado para poder llegar a esos resultados. Normalmente estamos hablando de empresas ya con corporaciones, empresas con muchísimos puntos que ameritan esas inversiones. En el otro extremo tenemos las empresas que todavía no estamos en eso, pero sabemos que las necesitan. O sea, sabemos que necesitan estas soluciones. Ahí es donde también nosotros donde apoyamos es ya con los modelos completos, visualizaciones, con todo el know-how que tenemos, y les damos la solución final. Es decir, independientemente en qué etapa se encuentre la empresa de ustedes, probablemente les podamos apoyar. En ese sentido, conversemos, acérquensenos a nosotros. Desde datos hasta la solución completa, evidentemente les vamos a poder apoyar. Lo otro interesante, que creo que no lo hemos mencionado mucho y antes ya casi pasamos a las preguntas, es este tipo de soluciones se pueden aplicar en cualquier lado. En Estados Unidos se están aplicando ampliamente. En México tenemos muchísimos clientes, como comentábamos, tenemos clientes en Ecuador, en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia. Cualquier país se pueden implementar estas estrategias, ¿verdad? Habrá consideraciones de ciertos datos en cada uno, pero siempre podemos encontrar la forma de buscar aprovechar este tipo de soluciones. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Voy a leerlas por aquí. Denme un segundo nada más. Y tenemos que la primera es cómo se ejecutan este tipo de proyectos, tanto aquellos que utilizan data externa y alternativa como los más sofisticados que ya utilizan Machine Learning. Perfecto. La implementación de estos proyectos, todo esto nosotros lo trabajamos 100% a la medida. Existen plataformas que son un poquito más estandarizadas, tienden a generalizar muchas cosas, lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros trabajamos totalmente a la medida, cada modelo, cada proyección es única de cada cliente. Por lo general son proyectos que toman entre 45 a 60 días de ejecución. Si son bases de datos, por supuesto, toman menos. En los otros, o sea, cuando ya son modelos de expansión, sí toman un poquito más de tiempo. Trabajamos muy de la mano con el cliente. Nosotros somos expertos en datos, somos expertos en las ciudades y en las que trabajamos. Sin embargo, nunca vamos a saber más de su propio negocio. El know-how propio de cada empresa lo tiene el gerente de expansión o los que están en el campo. La idea con esto es siempre incorporar ese know-how, y eso lo hacemos mediante sesiones semanales, quincenales, de avances con nuestros clientes, para ir viendo cómo se va desarrollando el proyecto y obviamente que todo vaya haciendo sentido. Un proyecto de este tipo aplica para cualquier país de la TAM, lo contestábamos justito antes, en donde sí, podemos trabajar en cualquier lado. La herramienta puede segmentar a los potenciales clientes. Esta, Eric, va a ser para ti. ¿Cómo la herramienta puede segmentar a los potenciales clientes para un restaurante? Estas personas que viven a 100 metros a la redonda versus los potenciales clientes que llegan a trabajar durante ciertas horas al día. ¿Se hace desde la generación de data o ya existe un algoritmo para diferenciarlos? Correcto, sí hemos hecho ese tipo de ejercicios. De hecho, uno de los potenciales de la data alternativa, en concreto de la data de movilidad, nos permite tener ese tipo de conocimiento, ¿no? De dónde vienen mis clientes, cuánto tiempo se hacen de traslado hacia mi punto, de todos esos
potenciales clientes que yo veo en el entorno o incluso dentro de mi punto de venta. Digo, ahí hay determinadas consideraciones que hay que tomar en cuenta en función de cada tipo de negocio, pero por lo general es fácil generar ese tipo de, de ejercicios. Nosotros lo hemos hecho, por lo regular siempre sabemos de dónde viene la gente que me visita, de qué nivel socioeconómico es, cuáles son los horarios de mayor afluencia, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, como bien y sumando a lo que mencionaba Sofía, todos los proyectos y todos los modelos y todos los algoritmos son diferentes, ¿no? Es decir, para cada uno de nuestros clientes y la adaptamos nuestros algoritmos y nuestras soluciones las adaptamos a la necesidad del cliente. Y creo que ahí justo quiero puntualizar eso porque no es como tal una herramienta, ¿no? Nosotros no somos una plataforma, nosotros diseñamos totalmente a la medida la solución, incluso la entrega o la plataforma en la cual se entrega esa información para que ya se pueda utilizar en campo, puedan tomar decisiones basadas, incluso esa va personalizada a las necesidades del consumo de información de cada una de las empresas, ¿no? O sea, incluso hay veces que entregamos una plataforma, incluso hay veces que nada más necesitan la base de datos con el resultado para incorporarlo a sus sistemas de información geográfica que ya manejan los equipos de expansión. Entonces, que es un poquito recalcando lo que mencionaba Sofía, pero sí, todo esto no utilizamos algoritmos estándares, no utilizamos herramientas estándares, nosotros nos vamos a enfocar mucho en solucionar la problemática en función de la estrategia que ustedes tienen. Perfecto, gracias, Eric. Y tal vez sí, para redondear tal cual, o sea, sí podemos detectar desde visitantes, gente que vive cerca, gente que trabaja cerca, todo ese tipo de cosas se puede hacer totalmente sin ningún inconveniente. La siguiente pregunta es, sí, esta, ¿cómo saber si más allá de que el punto sea potencialmente bueno, cómo sabemos si el mercado en esta zona no está saturado para un punto más? Bien, en esos casos lo que se hace es, evidentemente ese es un análisis distinto simplemente a ver dónde es la mejor ubicación en una zona. Ahí se toman consideraciones ya un poquito más económicas, por ejemplo, de capacidad del bolsillo de las personas de la zona, saturación del mercado en cuanto a cuánta competencia ya hay versus la capacidad de gasto que tienen las personas que están en la zona. Recordemos, no solo las que viven, las que trabajan, las que visitan, las que pasean por ese lugar. Entonces, en función de eso sí se hace un análisis de saturación, de qué tan saturado esté el mercado. Ahora bien, hay que tener cuidado con el tema de saturación porque tenemos empresas que dicen por más que esté saturado, llegan y su estrategia es quitar, o sea, no es que porque esté saturado no entran, sino que entran para quitar a otros, ¿verdad? Pero esos análisis económicos sí se pueden hacer sin ningún inconveniente y justamente apoyar a tomar. Por ejemplo, tenemos algunos casos que hemos hecho que partimos de un análisis, por ejemplo, en México, a nivel estatal, primero, incluso viendo, ok, este es mi esquema, esta es mi tipología de restaurante, ¿dónde me conviene a mí arrancar a nivel de estado? Vamos bajando después, bueno, aquí la oportunidad, hay más oportunidad acá, relación demanda y oferta, ¿verdad? Hay más oportunidad acá y después vamos viendo, bueno, hay a nivel de municipio y vamos bajando esa desagregación. Todo ese tipo de proyectos se pueden hacer sin ningún inconveniente. Y bueno, por ahí estaríamos terminando. Les agradecemos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. El mes que viene vamos a tener otro webinar súper interesante que se refiere a qué tan avanzadas, o sea, cuál es el nivel de maduración a nivel de datos, a nivel de ciencia de datos que tienen las distintas empresas y cómo entender eso. Eso va a ser súper interesante, los invitamos. Brindan capacitación o cursos sobre estos temas. Sí, lo podemos hacer. Los invitamos a que nos contacten, hablemos, coordinemos una sesión con Eric, con Aranza, que bueno, hoy no estuvo por acá, nuestra otra ejecutiva de cuenta. Conversemos, probablemente de alguna u otra manera les podamos apoyar. Insisto, cada empresa está en una etapa distinta, hay que partir de ahí y en función de eso les vamos ayudando. Como bien insistió Eric varias veces, nosotros no es un servicio estandarizado, no es algo
genérico, todo lo contrario, es 100% a la medida, y justamente eso les ayuda a tomar a ustedes mejores decisiones.